El sello de las grandes estrellas. Una vez más, Procine Cajén, entrevistando a Romero Valores. En esta ocasión tenemos a Rubalinda. ¿Cómo está Rubalinda? Muy bien, señor Genaro Baraca. ¿Ya? Bueno, estamos aquí representando nuestras músicas, estamos cambiando corazones a las personas que nos piden, siempre estamos presentes en cada presentación. Bueno, vamos a llegar un poquito a poco a quedar con nuestro Perú. Qué bueno, Rubalinda. Exactamente, Rubalinda, ¿de qué parte de Rubalinda? Yo soy de Ancash, ¿Ya? pero también de Marcará, del distrito de Vicos, toda la gente de sí. Ya, ahí Rubalinda. Así de irse de Marcará. Qué bueno. Dime, Rubalinda, ¿a qué parte has llegado con tu música? Bueno, estamos llegando más por el sur, nos hemos ido a Tarma, nos hemos ido a Paucartambo, estamos recorriendo poco a poco. Dime, Rubalinda, las personas que tú tienes, ¿qué canción te piden más? La canción que fue la inspiración cada día que amanece, Ya. es la canción propia de es inspiración mía. El cantautor de Rubalinda. Así Qué bueno. es una primicia que sacamos para toda la gente de con mucho cariño. Y nada, para poder seguir también que les siga gustando al público. Verdad. Rubalinda, tenemos un videoclip. Así es, ese es el videoclip que estamos presentando en primera producción. Y ahí están todas las primicias que estamos presentando también del norte, del sur, que estamos presentando todos tipos. Qué bueno. Dime este videoclip, ¿dónde lo realizaste? ¿En qué parte? Tiene varios lugares. Ya. Tiene como también viajamos a Ancash, también como acá en Chosica, en varios lugares, aparte del sitio como Chirrillos, Miraflores. Dime, este videoclip, ¿cuántas composiciones tienes? ¿Cuántas canciones has compuesto? Bueno, ahí tengo 5 canciones propias. Sí, ¿no? Sí. Mira tú. Dime, ¿puedes interpretar una de ellas? Claro, cualquier te podría ir. A ver, tengo una canción que ha pegado más. Sí, la canción sería Cada día que amanece. Cada día que amanece. Así es. ¿Cómo haces? ¿Por qué así? Simplemente fue un video de inspiración Ya. que me puse a escribir y tal vez también por cosas de la vida que me pasa a uno. Más pasan por estas composiciones, ¿no? Así es. A ver, escuchemos este tema, pues, a ver. Claro. Cada día que amanece siempre me acuerdo de ti. Me levanto en las mañanas pensando en tu amor. Cómo olvidar tus caricias, tus besos, mi gran amor. Si mis noches son vacías y a mi lado tú no estás. Cómo olvidar tus caricias, tus besos, mi gran amor. Si mis noches son vacías y a mi lado. Esa es la bueno. canción. Qué linda voz. Gracias. Sí, la verdad me inspira mucho cantar y de verdad ser partícipe del arte. La música lo llevo por la sangre. Sí, ¿no? ¿De qué estás cantando? Yo canto desde los 12 años. De los 12 años, chiquito. Sí, desde muy pequeña. ¿Y en el colegio se tiene presentación? Bueno, solamente tocan. Tengo una parte de mi papá que sí Ya. canta. ¿Ya? Pero parte de mi mamá que tocan en la banda. Ya. Sí, participan. ¿Cantantes? No. Cantante simplemente de mi papá. Ah, ya. Sí. Mira tú. Dime, Rubalinda, ¿qué después de tus amigos que te van a ver en Facebook? Simplemente saludarles y gracias por el aprecio que me tienen, siempre con el carisma, con el cariño, me desean de lo mejor. La verdad, agradecerles con mucho cariño y un saludo para toda la gente linda que les manda de parte de Rosalinda del amor. Y queremos sus comentarios, ¿sí? Sí, son bien apreciativos, son unas personas que me desean lo mejor y la verdad que me siento muy feliz ser apreciada por las personas que tengo alrededor a través de Facebook, las personas que les encanta mi música. Qué bueno.
Linda, queremos número para contratos, ¿cómo es? Para que te llamen de computadicos. Número para contratos es 981-944-556. 988-50-2086. Y el otro número que se puede comunicar también es 998855-946. Perfecto. Ahí en la carta de los números no hay problema esa parte. Dime, Ruta Linda, ¿cuándo es la fecha que ustedes hacen su aniversario? ¿Tienes aniversario? Me imagino que sí. Sí, tenemos aniversario. Tenemos el 2 de noviembre. Ya. Estamos celebrando el aniversario. Y también vamos a presentar preparativos acá para toda la gente porque están reclamando. Sí. Y vamos a hacer algo para que le guste a la gente. ¿Y para cuándo es eso? Estamos en ver para poder promocionarlo también, tanto los temas. Ya, como también están escuchando ya, la gente también quiere escucharlo en vivo, ¿no? Claro, claro. Así es. Y dime, tu aniversario es en noviembre, el año pasado. Sí, también celebramos mi aniversario. Bueno, nos fuimos a Huaraz. Ya. Celebramos ahí mi aniversario. ¿Y quiénes te acompañaron? Estuvimos con Javier Dolores, estuvimos con Iván Aventura, Princesita del Amor. Sí, estuvimos con varios Mira artistas. tú, qué bueno. Dime, ya que estás hasta donde puedes, ¿con qué artistas te has cruzado así como Lina Pauca? ¿Te has cruzado con artistas así del nombre? Sí, estuvimos presentes allá por Los Olivos. Estuvimos con Javier Dolores, Amapolita del Ray. También cuando viajamos nos encontramos con Elvin Aguilar, así con varios artistas. Sí, ¿no? Te encuentras con ellos, ¿no? Sí. Dime, Ruta Linda, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Me veo de lo que estoy ahorita, subir poco a poco y crecer y ser grande, ser conocida por todo el Perú. Sí, ¿no? Esa es la idea, Ruta Linda. Sí. Dime, ¿y a qué artistas miras? O como quien quiere ser, no sé. Bueno, a la persona que siempre he admirado es a Anita Santibáñez. ¿De Santibáñez? Sí, ¿Por qué? Ella. por la voz que tiene. Sí, ¿no? Sí. Muchos admiran a ella. Por la producción que tiene, de interpretación y todo eso, ¿no? Así es. Me encanta la forma que lo vive, lo presiente. O sea, lo lleva adentro, cuando canta, lo canta con sentimiento, lo expresa bonito.